Hola chicos, bienvenidos un día más a nuestra clase de mates. Hoy nos toca seguir avanzando y tenemos que ir con un concepto que es muy de instituto, seguro que todos habéis visto, que es la derivabilidad. A ver, conceptualmente, ¿no? ¿Esto qué es? A ver, ya sabéis que la derivada mide la pendiente, la inclinación, ¿vale? Y la derivabilidad lo que mide es pues, en qué puntos de la función se puede medir la pendiente, ¿vale? Os pongo un ejemplo gráfico chorra, ¿no? Entonces, mirar, por ejemplo, ¿vale? A ti te dan una función pintada y tú, a simple vista, ya sabes si es continua o no es continua, ¿no? Esta función, por ejemplo, pues es continua porque lo hemos pintado de un solo trazo, ¿no? Continuidad. Y ahora la derivabilidad, mirar, tiene que ver, como os decía, con analizar en qué puntos se puede medir la pendiente, ¿no? Por ejemplo, en este punto de aquí, ¿vale? En ese punto verde, pues la carretera va cuesta arriba y la pendiente ahí pues es justo la pendiente de esta recta que es tangente, ¿no? En ese punto, ¿no? Entonces, en este punto la función es derivable porque podemos calcular su derivada, tiene una pendiente. Sin embargo, mirar aquí en este pico, no existe una derivada como tal porque puedo pintar infinitas rectas tangentes ahí, espero que se vea. Entonces, en ese pico, ¿vale? En ese pico, vamos a llamarlo hijo de puta, ¿vale? Ahí, ¿vale? No se puede calcular la derivada, ¿vale? Entonces, en ese punto la función no es derivable porque en ese punto, ¿vale? No hay inclinación. En ese punto no hay inclinación. Ojo, no confundir cuando tienes algo así, donde en este punto de aquí, justo ahí arriba de esa montaña, la tangente, ¿vale? Es horizontal. Tengo una recta tangente que es horizontal, tengo una recta tangente es horizontal, tengo infinitas tangentes, ¿de acuerdo? No confundamos. En este punto la función es derivable porque la derivada vale 0. Hay una tangente. Aquí es que no hay tangente, ¿eh? No confundamos, vamos a decir, esta montaña chupi con esta que no deja de ser también una montaña, pero hija de puta, ¿vale? Porque hay un pico, aquí no lo hay, ¿vale? Bueno, pues cuando una función es derivable es porque no tiene esta clase de puntos angulosos, de picos así mamonazos, ¿vale? Y cuando es derivable pues es porque toda la función es tipo guardería, ¿no? Digo tipo guardería porque no sé si habéis visto la guardería, ¿no? Que no tienen esquinitas, no tienen picos, es todo ahí como curvado, tal, para que los niños no se hagan hostias, ¿no? Contra la cabeza. Bueno, pues esto es, digamos, conceptualmente lo de la derivabilidad, ¿no? Entonces cuando alguien averigua si una función eso no es derivable, lo que está averiguando es si existen esta clase de puntos angulosos, de estos picos hijos de puta, en la función o no, ¿no? Y si los tiene, ¿dónde están, no? Entonces, a efectos prácticos, para calcular la derivabilidad de una función, o sea, para calcular si la función tiene o no esos picos hijos de puta, que llamaremos aquí picos hijos de puta, o no los tiene, y en el caso de que los tenga, ¿dónde están? Habría que diferenciar, ¿vale? Mirar estos casos. Si una función no tiene trozos, o sea, sin trozos, y tampoco tiene valor absoluto, y tampoco tiene exponentes positivos menores que 1, entonces en este caso la continuidad es igual a la derivabilidad igual al dominio, o sea, coinciden las tres cosas, ¿vale? La derivabilidad es igual al dominio, exactamente igual que la continuidad, ¿vale? O sea, dominio. O sea que siempre que te pidan derivabilidad te van a poner o una función a trozos, o aparecerá algún valor absoluto, o aparecerá algún exponente positivo menor que 1, porque es que si no sería simplemente calcular el dominio, ¿vale? Exactamente igual que la continuidad. Esto de la continuidad no hace falta que lo pongamos ahora, pero para remarcar, ¿vale? No quiero leerlos tampoco. En fin, dominio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos valor absoluto? Cuidado. Bueno, pues cuando hay algún valor absoluto en la función, puede aparecer algún pico cabrón, ¿vale? Pues ejemplito. Insisto, si no tienes nada de esto, calculas el dominio y en los puntos del dominio la función es derivable y en los puntos que no, pues obviamente no lo es.
Entonces, ¿qué pasa si hay una función con valor absoluto? Pues tipo esta, yo qué sé, ¿vale? Ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 2 por el valor absoluto de x menos 5. Bueno, pues en este caso, ¿vale? Puede que exista algún punto en el que la función no es derivable, porque tenemos un valor absoluto. ¿Cómo lo averiguamos? Bueno, pues mira, que es simple. Cogemos lo de dentro del valor absoluto, lo de dentro, y lo igualamos a 0. ¿Vale? Bueno, pues si hay algún punto que resuelve esta ecuación, en ese punto, ya veréis cuando lleguemos a pintar gráficas, vais a ver cuando pintemos, ahí en el x igual a 5 de esta función va a aparecer un pico hijo de puta, ¿vale? Es decir, esta función, señores, esta función f de x es derivable en todos los reales menos el x igual a 5. Quiero remarcar, por si no está claro, que el dominio de esta función son todos los reales y por lo tanto esta función f es continua en todos los reales. Sin embargo, en el 5 no es derivable, en el 5 va a aparecer un pico hijo de puta, ¿vale? ¿Ok? O sea, valor absoluto, recordar, no afecta a la continuidad, pero sí afecta a la derivabilidad. A la continuidad solo le afecta que tengamos trozos o que no tengamos trozos. Sin embargo, aquí, como veis, a la derivabilidad hay más cositas que pueden dar por saco. Por ejemplo, el valor absoluto. ¿De acuerdo? Venga, pues más. Como decíamos, ¿qué pasa si tienes un exponente positivo menor que 1, ¿vale? Con exponente positivo menor que 1, por ejemplo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer en este caso? Repito, de con valor absoluto, ¿qué tendrás que hacer? Cogerlo de dentro del valor absoluto, igualarlo a 0, resolver, y aquellos puntos que resuelven esa ecuación serán puntos donde la función no es derivable. Espero que haya quedado claro. Vale. ¿Qué pasa si nos encontramos con una función que tiene un exponente positivo menor que 1? ¿Vale? Por ejemplo, f de x igual a e elevado a x más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4, por ejemplo, ¿no? Vale, pues a ver, ¿cuál es el dominio de esta función? Voy a empezar por el dominio, ¿no? ¿Dónde está? El dominio. Bueno, ¿qué coño? Mira, te voy a poner, ¿qué cojones? Para exagerarlo más, ¿vale? Una raíz cúbica. Para exagerarlo más. Dominio. Todos los reales. ¿Es una función de trozos? No. Por lo tanto, como el dominio de los reales, esa función es continua en todos los reales. Ahora bien, esa función, como veis, ¿vale? Tiene un exponente positivo menor que 1. Esa función la puedo escribir como e elevado a x más x al cuadrado menos 4 elevado a 1/3. Espero que se vea bien. Esa raíz cúbica de esa mierda es esto, ¿no? Entonces, cuidadito con las raíces de cara a la derivabilidad, porque veis, aquí tenemos un exponente positivo menor que 1. Ahí está. Entonces, aunque esta función es continua en todos los lados, puede que tenga algún de estos pico hijo de puta. Entonces, en estos casos, cuando hay una función que tiene un exponente positivo menor que 1, ¿qué hay que hacer, Tony? Bueno, pues hay que hacer la derivada. Hay que calcular la derivada de la función, ¿de acuerdo? Vamos a calcularla. Calculamos la derivada de la función, lo pongo por aquí. F' de x es igual a e elevado a x. Mirad, para derivar una raíz cúbica yo lo que hago es pasar la potencia y ahora ya derivarla. O sea, más 1/3 de x al cuadrado menos 4 elevado a 1/3 menos 1 elevado a menos 2/3 por la derivada de 2x. ¿Vale?
Y esto lo voy a poner así un poquito simplificado, ¿vale? Sería e elevado a x más 2x partido de 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto de elevado a menos 2 tercios lo puedes poner abajo como elevado a 2 tercios positivo. Y luego elevado a 2 tercios es raíz cúbica de eso al cuadrado. Bueno, espero que se vea. Bueno, pues ahora, una vez que tú calculas f', lo que tienes que hacer es calcular el dominio de f', ¿vale? Cuidado, ese dominio es el dominio de f. Ese dominio, que quede claro, es el dominio de f, que es todos los reales. Y ahora mirar aquí, vamos a calcular el dominio de f'. El dominio de f'. Tenemos una raíz, pero como es cúbica, la raíz no es ningún problema. Pero como hay una fracción, cuidadito, como hay una fracción, tendré que coger el denominador, igualarlo a 0. Y resolver esto. El 3 pasa dividiendo y la raíz cúbica como elevado al cubo, pero 0 al cubo es 0. Entonces me queda x al cuadrado menos 4 al cuadrado igual a 0. Vale, ahora a su vez el cuadrado pasa como la raíz, pero la raíz de 0 es 0. Y por lo tanto me quedaría x menos igual a 0, es decir, x igual a más menos 2. Bueno, pues señores, atención. El dominio de f' serían todos los reales menos el x igual a menos 2 y el x igual a 2. Vale, pues a ver, escuchar. Importante esto. Cuando tienes una función que tenga un exponente positivo menor que 1, pueden aparecer picos hijos de puta, puntos donde la función no es derivable. ¿Cómo los descubrimos? Calculamos la derivada, calculamos el dominio de f' y ahora comparamos el dominio de f con el dominio de f'. Y ahora escúchame. Si hay algún punto que sí está en el dominio de f, pero no está en el dominio de f', esos puntos, ¿vale?, son puntos donde la función f no es derivable. ¿Vale? Así que esta función f es derivable en todos los reales menos el cabrón del menos 2 y el cabrón del 2. ¿Vale? Repito otra vez, siempre que tengas una función con un exponente positivo menor que 1, ¿qué tendrás que hacer? Hacer la derivada. Calcular el dominio de f y el dominio de f' y comparar esos dominios. Y si hay algún punto que sí está en el dominio de f pero no está en el dominio de f', ese punto es un punto donde la función no es derivable. ¿Vale? Donde cuando pintes esta función, que ya os enseñaré a pintar cosas, cuando pintemos esta función, en estos puntos aparecerá un pico hijo de puta. ¿Vale? Ya lo veréis cuando pintemos. ¿Vale? Para que lo entiendas, en este punto, en estos dos puntos no se puede calcular la derivada. Si tú coges la calculadora y dices, vamos a calcular cuánto vale f' de 2 y cambias la x por 2, cuando hagas eso la calculadora te va a decir, error, 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 error. Es decir, ahí no se puede calcular la derivada no existe. ¿Vale? No existe la derivada, por eso en ese punto la función f no es derivable. ¿Vale? Bueno, entonces, estas dos cosas relacionadas con derivabilidad, posiblemente en el inicio a lo mejor no las vieseis o las obvieseis un poco, ¿no? Y ahora vamos a llegar a la última parte que sería, ¿vale? Bueno, no subo para arriba, las funciones a trozos. Y aquí sí vamos a hacer cosas que en realidad viste en el insti. ¿Qué pasa si tengo una función a trozos? ¿Vale? Claro, pues en una función a trozos, ¿vale?, recuérdalo, si esto es muy clásico, ese ejercicio sí que es clásico de la EBAU, ¿no? En una función a trozos, ¿vale? Te pongo un ejemplo, pues lo que hay que hacer es lo siguiente, acuérdate. Ejemplo. Imagínate esta función, f de x igual a ver, x al cuadrado más 3, cuando x es menor o igual que menos 1, e elevado a x más 1 menos 3x, cuando menos 1 menor que x menor o igual que 0, logaritmo de 3 menos x, logaritmo de 3 menos x más x, cuando 0 menor que x menor que 2 y
5x menos x al cubo cuando x es mayor o igual que 2. Entonces, en una función a trozos, ¿vale? Recuerda que para la continuidad te tocaba, aparte de calcular el dominio, analizar los puntos frontera. Bueno, pues con la derivabilidad pasa exactamente igual. Los ejercicios, insisto, son muy clásicos de INSTI, eso sí que lo habéis hecho en el INSTI. Entonces tú llegabas aquí a esta función y te decían, dime dónde la función es continua y dónde es derivable, ¿no? Entonces tú empezabas calculando el dominio, ¿vale? Entonces en este caso, mirar el dominio, vamos a calcularlo. En este barrio no hay ningún problema, en este barrio no hay ningún problema, en este barrio hay un logaritmo, ¿vale? Entonces nosotros querríamos que 3 menos x fuese mayor que 0, eso quiere decir x menor que 3. Pero es que en este barrio estamos las x de 0 a 2, así que perfecto, ningún problema, se cumple lo que queremos. Y en este último barrio ningún problema, es decir, el dominio son todos los reales. ¿Vale? Vale, entonces, dominio, todos los reales, fenomenal. Eso quiere decir que ahora mismo los únicos puntos donde tenemos dudas sobre si la función es continua y o sobre si es derivable son los puntos frontera, le das el menos 1, le das el 0, le das el 2. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, en cada punto, analizar, ojo, aunque te pidan solamente analizar si es derivable, hay que analizar primero si es continua. Recuerda por qué, que es una cosa muy de INSTI, que es una relación que hay entre la continuidad y la derivabilidad, ¿vale? Y es que, ¿vale? La voy a poner por aquí, arriba, para que la apuntes en el esquemita este, ¿vale? Cuidadito, ¿qué relación existe entre la continuidad y la derivabilidad? ¿Vale? Todos sabéis que f de x derivable implica f de x continua. Esto quiere decir, por lo tanto, señores, que si una función no es continua, no puede ser derivable. O sea, es como decir, si llueve el suelo se moja. Bueno, pues si el suelo está seco no ha podido llover, ¿vale? Pues algo así, ¿vale? Que esto es muy de INSTI, ya lo sabéis, ¿vale? Pero lo recuerdo, por si acaso alguien, ¿vale? No lo tenía, ¿vale? Es decir, la derivabilidad implica continuidad. Eso quiere decir que si una función no es continua, no puede ser derivable. Por eso, aunque en un ejercicio te pidan, con una función a trozos, te piden averiguar la derivabilidad de la función, ¿vale? Tú, por supuesto, vas a calcular el dominio, porque, ojo, lo del dominio va a misa. En un punto que no está en el dominio, la función no es continua y obviamente no es derivable, ¿vale? Pero ahora en los puntos frontera, ¿vale? Hay que analizar primero si es continua, porque si no es continua, pues no va a ser derivable, y en el caso de que sea continua, os recordaré qué hay que hacer para averiguar si es derivable. Entonces, una función a trozos, que esto es muy de INSTI, insisto, ¿vale? Esto es lo que hay que hacer para averiguar si la función es derivable o dónde es y dónde no es derivable. Calculas el dominio, vale, y ahora, vamos a analizar los puntos frontera, uno por uno. Entonces empezamos por el menos 1. Entonces calculamos f de menos 1. Calculamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función. Y calculamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Lo que estamos analizando es si la función es continua, como veis en el menos 1. Lo que estamos analizando es si la función es continua en el menos 1. A la izquierda del menos 1, la función vale x al cuadrado más 3. Y a la derecha vale e elevado a x más 1 menos 3x. Vale, entonces venga, vamos a analizar si es continua. ¿Cuánto vale f de menos 1? Pues f de menos 1 vale 4. ¿Cuánto vale este límite? 4. ¿Y cuánto vale este límite? Menos 1 más 1 es 0, elevado a 0 es 1, menos 1 más 1 es 3, más 4. Pues clean clean es continua. Vale, pues ahora, atención, si es continua, quizá es derivable. Entonces, lo que hay que hacer ahora, acuérdate, que insisto, está muy de INSTI, es, vale, pues como es continua, quizá puede ser derivable. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer era, para ver si es derivable, no, continua es, voy a poner aquí, que quede claro. Esto implica que coincidan que f de x continua en x igual a menos 1. Vale. Y ahora, ¿será derivable? Pues para que sea derivable habrá que hacer, acuérdate, el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la derivada de la función y el límite
cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la derivada. Y la función será derivable en ese punto si estos dos límites coinciden. Cuidado, ¿eh? En la continuidad se calculan tres cosas, los límites y lo que vale f. Aquí solamente dos, límites de las derivadas. Entonces será límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la derivada, que es 2x, y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la derivada, que es elevado a x más 1 menos 3. Bien, pues este límite vale menos 2 y este límite vale menos 2 también. Mira, coinciden, clean, clean, por lo tanto, voy a poner el resultado en verde. Como coinciden, entonces esto implica que f de x es derivable en x igual a menos 1. Y esto que he hecho con el menos 1 hay que hacerlo también con el 0 y con el 2, para comprobar si, insisto, aunque solo te pidiesen la derivabilidad, bueno, pues para comprobar la derivabilidad, pero pasando primero por la continuidad, porque, insisto, si no es continua, pues me ahorro, no tengo que hacer nada, no es derivable. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. No sé si hacerlo, voy a hacer un poquito más abajo, o bueno, borro esto. No, voy a dejar. A ver, ahora vamos a hacer lo mismo en el 0, ¿vale? Entonces habría que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función y f de 0, ¿vale? Entonces este límite es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de elevado a x más 1 menos 3x. Y por la derecha sería el límite cuando x tiende a 0, a la derecha de logaritmo de 3 menos x más x. ¿Vale? Bien, entonces, f de 0 vale e. Este límite vale logaritmo de 3 y este límite vale e. Como no coinciden, esto implica que f de x no es continua en x igual a 0 y eso implica, por lo tanto, que f de x no es derivable en x igual a 0. Entonces aquí, señores, me he ahorrado el tener que hacer estos límites de la derivada, porque como no es continua no es derivable, ¿vale? Vamos a mezclar, por ahí he analizado el menos 1, aquí acabo de analizar el 0. Y ahora me tocaría analizar el 2, ¿vale? A ver si me cabe aquí. Entonces, calcularé f de 2, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, voy a poner ya la función para no perder tiempo, que es esto, logaritmo de 3 menos x más x. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 5x menos x al cubo. Bien, ¿cuánto vale f de 2? F de 2 vale 5 por 2, 10, 2 al cubo es 8, 2, sí, f de 2 vale 2. Este límite vale 3 menores es 1, logaritmo de 1 vale 0, 0 más 2, 2. Y esto vale 2. Mira, pues, cling, 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 cling. Coinciden, es continua. Eso quiere decir que podría ser derivable. Así que vamos a hacer los límites de las derivadas. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la derivada, ¿vale? Voy a ponerlo para remarcarlo, ¿vale? Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la derivada. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la derivada del logaritmo de 3 menos x es menos 1 partido de 3 menos x y más 1. Y esto de aquí me queda el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de
5 menos 3x al cuadrado. Este límite queda, a ver, 1 menos 1, 0. Y este queda menos 7, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pues como no coinciden, esto implica, no coinciden, f de x no es derivable en x igual a 2. Vale, entonces bueno, la conclusión final, mirar, en el primer punto de frontera era continua y era derivable. En este segundo no era continua, por lo tanto no derivable. Y en este sí es continua, pero no derivable. Entonces, digamos, ¿vale? Para dejarlo claro. El dominio de esa función son todos los reales, ¿vale? Sin embargo, en cuanto a la continuidad, f de x es continua en todos los reales menos el x igual a 0. Recordad que en el 0, ¿vale?, no era continua. En el resto sí era continua, en el menos 1 era continua y en el 2 era continua. Y ahora, en cuanto a la derivabilidad, la función es derivable en todos menos en el 0 y tampoco es derivable en el 2. ¿Vale? Pues lo pongo por aquí, a ver si me cabe en algún lado. Joder, no me va a caber. A ver, ¿dónde lo puedo ver? Voy a quitar este f de 0. Lo voy a poner por aquí. ¿Vale? Estas cosas. Y voy a poner por aquí, pues eso, que f de x es derivable en todos los reales menos el x igual a 0 y el x igual a 2. ¿De acuerdo? El dominio son todos, pero continua no es en todos, en el 0 no es continua, y derivable no es en todos, en el 0 no es derivable y en el 2 tampoco. ¿Vale? Ese es el clásico ejercicio de selectividad de la EBAU. Bueno, posiblemente en la EBAU lo que te pusieran sería un ejercicio como este, pero con parámetros, ¿no? No para averiguar dónde es derivable y dónde no, sino para averiguar lo que tienen que valer las letras para que lo sea, ¿no? Pero bueno, la idea es la misma, el concepto es este, ¿vale? Pero cuidadito, ¿eh? Que es una universidad y tenemos que ser más rigurosos. O sea, no solamente en la derivabilidad influye que la función sea trozos, también influye tener un valor absoluto o tener algún exponente positivo menor que 1, ¿vale? Cuidadín con eso. Venga, vamos a hacer algún ejercicio. ¿Cómo vamos a tiempo? Bien, vale. Vamos a hacer un ejercicio de estos de derivabilidad. ¿Hago alguno de la hoja? Bueno, primero voy a hacer este. Vale, vamos a hacer un examen. Este ejercicio es un examen del año la polca, ¿vale? O sea, pero no importa de dónde lo saquemos, la cuestión es practicar. Dice estudiar la continuidad de la derivabilidad de la siguiente función en todo su dominio, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer este. Es el ejercicio de un examen, ejercicio 4 de septiembre del 2001, ¿vale? Bueno. Insisto, no importa dónde lo saquemos, la cuestión es que lo sepamos resolver. Te da una función a trozos, x más 1 elevado a menos 1 más seno de x más 1 elevado a menos 1 más seno de x, cuando x es menor o igual que 0, y elevado a 2x menos 2, elevado a 2x menos 2x, elevado a 2x menos 2. Esto era cuando x es menor o igual que 0, y este pues cuando x es menor. Y te pedía, insisto, analizar la
continuidad y la derivabilidad, ¿vale? Evidentemente me interesa la derivabilidad, pero en el fondo hay que saber continuidad, y esto siempre van de la mano, ¿no? Bueno, lo primero, ya os avisé de esto, cuidado con los exponentes negativos, ¿vale? Esto elevado a menos 1, vamos a ponerlo para que sea mejor como 1 partido de x más 1, para que se vea que ahí hay una fracción, y que por lo tanto podemos tener problemas con el dominio. ¿Vale? De hecho, vamos a calcular lo que ven, ¿no? X más 1 era así. Vamos a calcular el dominio, ¿vale? Y fijaros, aquí en el primer barrio tenemos una fracción. Si cojo el denominador mentalmente y lo igualo a 0, me queda como problemático, como skinhead, el x igual a menos 1. ¿Vale? ¿Está en este barrio? Sí. Por lo tanto, el menos 1 hay que sacarlo del dominio. En el segundo barrio no hay ningún problema. Por lo tanto, el dominio son, insisto, todos menos el x igual a menos 1. Por lo tanto, ya sabemos que en el menos 1 la función ni es continua ni es derivable. Bien, y ahora vamos a analizar el punto en el que tenemos dudas, que es el punto frontera, ¿cierto? El 0. Entonces, vamos a empezar por la continuidad, ¿vale? Vamos a calcular, pues, f de 0, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, ¿vale? Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda será el límite de 1 partido de x más 1 más el seno de x. Y este límite es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e elevado a 2x menos 2x. Bueno, pues a ver, ¿cuánto vale f de 0? Pues a ver, 0 más 1 es 1, 1 entre 1 es 1. El seno de 0 vale 0, 0 más 1, 1. Este límite vale 1 también, y este límite vale e elevado a 0 es 1, y 2 por 0 es 0, 1 menos 0, 1, 2. 1. Cling, 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 coincide los tres, porque quiere decir que la función es continua, que coincidan los tres, ¿vale? Pues quiere decir que f de x es continua en x igual a 0. Y por lo tanto, como es continua, quizá es derivable. Para verlo, ¿qué hay que hacer? Pues el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' de x, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f' de x. Vale, a ver, la derivada de esto sería menos 1 partido de x más 1 al cuadrado, y la derivada del seno es coseno. Y por otro lado, la derivada es 2 por e elevado a 2x menos 2. Vale, vamos a ver cuánto vale este límite. 0 más 1 es 1, 1 al cuadrado es 1, menos 1. El coseno de 0 vale 1, menos 1, esto es 0. Y este me queda el 0 que es 1 por 2, 2, 2 menos 2, pues mirar, ¿vale? Coinciden, lo que quiere decir que pues también es derivable, f de x derivable en x igual a 0. ¿Vale? Es decir, tíos, tenemos, ¿vale? F de x es la continuidad, ahora va a coincidir con la derivada, es continua en todos los reales menos el x igual a menos 1, y f de x es derivable en todos los reales menos el x igual a menos 1. ¿Vale? Bueno, pues vale. Insisto, esto es un ejercicio muy de la EBAU. Es verdad que la EBAU solían poner parámetros, a la vez era alguno de esos con parámetros, ¿vale? Clásicos de la selectividad. Pero vamos, que no tiene mucha magia esto. Sabes hacer bien los límites y bien las derivadas, pues no es un problema. El que falla en esto es porque falla o haciendo el límite o haciendo una derivada. Entonces vamos a hacer alguno de... A ver, es que hay uno en la hoja
¿vale? Bueno, mirad, hay uno aquí en la hoja vuestra de esto, mira, 15, que es un regalo, pero bueno, eso se parece más a lo que hacéis en la EVA, ¿verdad? O sea, una función de todo sí, pero con algún parámetro, y decirte, hay A y B para que la función sea derivable. Bueno, voy a hacer este en un segundo, ¿vale? Aunque es muy fácil. Bueno. Entonces, estos dos que hemos hecho, mi ejemplo y este que acabo de hacer, son una función a trozos en la que no hay ningún parámetro, pero lo habitual, ya lo sabéis, es que haya algún parámetro, como por ejemplo en este ejercicio 15, que te da una función a trozos, dice 3x más 2, cuando x es mayor o igual que 1. Mirad, para empezar quiero remarcar, cuidado con lo de la izquierda y con la derecha. Lo habitual es que los matemáticos pongamos, esto no es que esté mal, pero no es habitual. Lo habitual es que nosotros los matemáticos vayamos poniendo los barrios, cuanto más arriba, para menores valores de x, y cuanto más abajo, para mayores valores de x. Aquí está puesto un poco al revés, ¿lo veis? Este barrio es para x menor que 1 y este barrio para x mayor que 1. No es que esté mal, pero cuidado con el orden que te va a despistar, porque a la izquierda del 1 sería esto, y a la derecha del 1 sería eso, ¿vale? Entonces yo lo voy a poner con el orden más habitual. Voy a poner primero este barrio, ax al cuadrado más bx menos 1, ax al cuadrado más bx menos 1, cuando x es menor que 1, y luego 3x más 2 cuando x es mayor o igual que 1. 3x más 2 cuando x es mayor o igual que 1, ¿vale? Lo copias bien, ax al cuadrado más bx menos 1. Vale, y te decía, pues, analizar lo que tienen que valer a y b para que sea continuo y derivable. Como ya os dije en la continuidad, lo que valgan a y b no hacen milagros. Si hay un punto en el que la función, un punto que no está en el dominio, en ese punto la función ni es continua ni es derivable, valga lo que valgan las putas letras. Las letras no hacen milagros. A y b no pueden conseguir que la función sea continua ni derivable en un punto que no está en el dominio, ¿vale? Pero bueno, en este caso los dominios son todos, ya lo veis, y por lo tanto el único punto en el que hay dudas sobre si es continua o no, derivable o no, es el 1. Y lo que vamos a hacer es decidir lo que tienen que valer las letritas a y b para que la función sea continua y derivable en el punto 1, ¿vale? Entonces hay que hacer lo que acabamos de hacer, solo que ahora pues habrá parámetros, bueno, irrelevante. Entonces, para que sea continua, hay que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y lo que vale f de 1, ¿vale? Y repito, para que sea continua tienen que coincidir estas tres cosas, ¿vale? A la izquierda del 1, como os decía, la función es ax al cuadrado más bx menos 1. Y a la derecha del 1 es 3x más 2. F de 1 vale 5. Este límite vale a más b menos 1. Y este límite vale 5. Por lo tanto, señores, la función será continua. F de x continua en x igual a 1 si estas tres cosas coinciden. O sea, si a más b menos 1 es igual a 5. Si a más b menos 1 igual a 5. Lo que es lo mismo si a más b es igual a 6. ¿Vale? Esto para que sea continua. Y ahora recuerda que para que sea derivable, además de ser continua, o sea, además de esta exigencia, además de que a más b es igual a 6, hay que exigirle que los límites laterales de las derivadas coincidan. ¿Vale? Entonces la derivada por la izquierda será 2ax más b. Y por la derecha es 3. Este límite vale 2a más b. Y este límite vale 3. ¿Vale? Entonces, atención señores, ¿vale? La función será derivable, ¿vale? F de x será derivable
en x igual a 1 si a más b es igual a 6, tiene que ser continua, y además 2a más b igual a 3. ¿Vale? Entonces, claro, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y esto entonces, esto que hemos puesto está perfecto, pero se puede simplificar. O sea, decir que a más b es igual a 6 y decir que 2a más b es igual a 3, eso es tanto como decir, ¿vale? Lo resuelvo, ¿vale? Voy a resolver de cabeza, a igual a menos 3, si no me equivoco, y b igual a 9, me parece. Sí, a igual a menos 3 y b igual a 9. ¿Vale? Bueno, pues la función será derivable en x, la función será derivable en x igual a 1 si a es igual a menos 3 y b igual a 9, ¿vale? Lo he hecho mentalmente por reducción, ¿vale? He restado esta menos esta, ¿vale? Y me he quedado a igual a menos 3 directamente al restar, ¿vale? Por eso ha sido tan rápido. Al restar la de abajo menos la de arriba, ¿vale? Y luego me he ido a esta ecuación, he cambiado la a por menos 3 y he despejado la b. Bueno, esto es muy clásico, es un ejercicio muy clásico de la EBAU, ¿nos parece? Entonces vamos a hacer alguno de estos. Vamos a hacer alguno de estos de continuidad y derivabilidad. Lo más habituales son las funciones a trozos, pero ojito, estamos en la universidad, ¿eh? Ojo con los valores absolutos y ojo con los exponentes positivos menores que 1. Cuidadín, Martín. Venga, pero vamos a hacer alguno de estos de continuidad y derivabilidad. Entonces, por ejemplo, vale. Mira, este examen. Junio 2018, ejercicio 4. Junio 2018, ejercicio 4. ¿Vale? Venga, vamos allá. Junio 2018, ejercicio 4. ¿Vale? Bueno, me da una función f de x, que es una función a trozos. ¿Me ha parecido ver? Sí. 2ax más b cuando x es menor que 1. 2ax más b cuando x es menor que 1. C cuando x igual a 1. C cuando x es igual a 1. Y 10 partido por x más 2 por 10 partido por x más 2 por el logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado medios, 1 más x al cuadrado medios, cuando x es mayor que 1. Bueno, te pedía discutir, según los valores de a, b y c, la continuidad en todo R y discutir la derivabilidad según los, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente es pues, encontrar lo que tiene que valer a, b y c para que sea continua y o para que sea derivable. Bueno, vamos a calcular de primeras el dominio, porque recordad que si hay algún punto que no es en el dominio, insisto, las letras no hacen magia, ¿vale? O sea, las letras puedes conseguir que sean continuas y o derivable en el 1, en el punto frontera, en el resto. Pero fijaros, en el primer barrio no hay ningún problema. Aquí, la x, cuidado, es una fracción, si lo igualas a 0 te queda skinhead, el x igual a 0, pero no está en este barrio, ningún problema. Y el logaritmo, fijaros, para que todo vaya bien, lo de dentro del logaritmo tiene que ser positivo estrictamente, pero es que esto lo es, porque tenemos un cuadrado que es positivo, le sumo 1 que es positivo y lo divido entre 2. O sea, esto como poco vale un medio, o sea que ningún problema. En todo caso, si hubiese algún problema, o sea, si hubiese algún punto, por ejemplo, si esta función tiene como dominio todos los reales menos el 7, pues en el 7 la función no va a ser ni continua ni derivable, independientemente de lo que valgan las putas letras. Por lo tanto, al final, mucha gente aquí en estos casos no calcula ni el dominio, se centra en el x igual a 1, porque las letras podrán hacer que sea continua y o derivable en el x igual a 1, que es el punto frontera, y en ningún otro, ¿de acuerdo? Bueno, venga, entonces vamos a por la... voy a hacer aquí abajo. A por la continuidad, las calculamos. F de 1, el límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Vale. F de 1 vale c. Este límite, bueno, voy a ponerlo bien, será el límite
cuando x tiende a 1 por la izquierda de 2ax más b, y este de aquí será el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 10 partido por x más 2 por el logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado medios. Bueno, pues a ver, este límite vale 2a más b, y este límite vale, a ver, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2, 2 entre 2 es 1, el logaritmo de 1 vale 0, 0 por 2 es 0, y 10 partido por 1 es 10. ¿Vale? Así que lo primero que yo le pondría, voy a poner aquí arriba, es que esta función f de x será continua en x igual a 1 si c es igual a 2a más b igual a 10. C igual a 2a más b igual a 10. Fijaros que ahí tenemos dos ecuaciones, mirad, dos signos iguales pero con tres letras, pues esto no se puede simplificar mucho más, ¿vale? C tiene que ser 10 y 2a más b igual a 10, ya está, pero no puedo simplificarlo más como antes porque tengo dos ecuaciones para tres parámetros, ¿vale? Ahí se queda. Ahora bien, para que sea derivable, aparte de que sea continua, hará falta que los límites de las derivadas, límites laterales de las derivadas coincidan. Vale. Entonces, este límite será el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la derivada, que es 2a. Ese será el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la derivada, que es menos 10 partido por x al cuadrado más 2 por, y la derivada del logaritmo de un zurullo es raya de fracción, abajo el zurullo, y arriba la derivada de esto, ¿vale? Que es directamente x. Fíjate que 1 más x al cuadrado medios es 1 medio más x al cuadrado medios. La derivada de 1 medio es 0 y la derivada de x al cuadrado medios será 2x medios, o sea, x, ¿vale? Bueno, cuidadín, con las derivadas. Pues nada, esto queda, este límite pues queda 2a, obviamente, y este límite queda, a ver, 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, 2, 1, 1 entre 1 es 1 por 2, 2, menos 10 más 2, menos 8, si no me equivoco, ¿vale? Por lo tanto, la función será derivable en x igual a 1 si c es igual a 2a más b igual a 10 y además 2a igual a menos 8. Y cuidado, ahora tengo 1, 2, 3 ecuaciones para 3 parámetros, ¿vale? Esto lo puedo simplificar, o sea, f de x es derivable en x igual a 1 y esto simplificado, es decir, si a igual a menos 4, ¿cierto? A igual a menos 4, c igual a 10, y ahora fijaros, si a es igual a menos 4, veniros aquí a esta ecuación, 2a más b igual a 10. Como a vale menos 4, 2 por menos 4 es menos 8. Pasa sumando aquí, 10 más 8, 18. b igual a 18. ¿Vale? Es un sistema que facilísimo, que lo he resuelto por susti. Primero he despejado la a, la c ya tengo aquí que tiene que valer 10, y luego me voy aquí, cambio la a por menos 4 y despejo la b. Ya está, y b 18. ¿Vale? Bueno, pues esto, insisto, es muy de la EBAU. Hombre, a lo mejor aquí tenemos funciones un poco más, no sé, con otra pinta, ¿no? Por el tema del logaritmo y demás. Pero vamos. Mira la solución. A menos 4, B 18 y C 10. Lo hemos bordado. Lo hemos bordado. Venga, vamos a por otro. Vamos a hacer este de junio de 2017, el ejercicio 4. Exámenes finales, Exámenes finales. Junio 2017, ejercicio 4. Me da una función a trozos que es la siguiente.
a por e elevado a 4x menos b por e elevado a menos 4x, a por e elevado a 4x menos b por e elevado a menos 4x, cuando x es menor que 0. Luego 0 cuando es igual a 0, vale 0 cuando x es igual a 0, y luego vale x más el logaritmo neperiano de 1 más 2ax más 2bx, x más el logaritmo neperiano de 1 más 2ax más 2bx, cuando x es mayor que 0. Ahora lo compruebo, ¿vale? No estoy seguro. Sí. Se pide discutir, según los valores de a y b, ojo, en este caso a y b son positivos, la continuidad y la derivabilidad, ¿lo veis? Vale. O sea, aquí la única diferencia con el de antes es que ya me están restringiendo los valores de a y b y me dicen que son positivos. Bueno. Repito, aquí mucha gente, yo entre ellos, no me pongo a calcular el dominio, es irrelevante. El único punto en el que pueden a y b hacer que la función sea continua y o derivable es el punto frontera. Entonces ya voy directamente a estudiar el punto frontera, ¿vale? Entonces calculo el punto frontera, que en este caso es el 0, calculamos f de 0, el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de a por e elevado a 4x menos b por elevado a menos 4x. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, que es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x más el logaritmo neperiano de 1 más 2ax más 2bx. Bien. ¿Cuánto vale f de 0? 0. ¿Cuánto vale este límite? E elevado a 0 es 1, e elevado a 0 es 1, a menos b. Y este vale, el logaritmo de 1 vale 0, bueno, 0. Vale, por lo tanto, la función será continua en x igual a 0 si a menos b es igual a 0. ¿Vale? O a igual a b, pero en fin, tenemos una ecuación para dos parámetros, no se puede simplificar más, ahí se queda. Y ahora para que sea derivable, pues habría que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada, que será 4a por e elevado a 4x, 4a por e elevado a 4x más 4b por e elevado a menos 4x. ¿Vale? Cuidado con las derivadas. Y habría que hacer también el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 más rayo de fracción 1 más 2ax más 2bx y arriba 2a más 2b. Bien, este límite vale 4a más 4b y este vale 1 más 2a más 2b. Por lo tanto, f de x será derivable en x igual a 0 si a más b es igual a 0 y además 4a más 4b es igual a 1 más 2a más 2b. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a y b, ¿vale? Entonces, si a es igual a b, me voy a esta, lo voy a hacer por susti, aquí cambio la a por b, entonces me queda 8a, ¿cuánto da? 4a, pues creo que queda
a igual a b igual a un cuarto, es decir, si a igual a b igual a un cuarto, si no me equivoco. Vale, insisto, estos ejercicios son de examen final, pero también son muy de la EBAU, ¿no? Seguro que habéis hecho alguno en el último curso, quiero creer, de estos de continuidad y derivabilidad, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, vamos a avanzar. A ver, ¿qué tengo previsto? Ah, la derivada de la composición. Vale, ¿cómo habrá tiempo? Bien. Venga, voy a contar la derivada de la composición. Venga, más cositas. Seguimos avanzando. Ya haremos más de esto, ya repasaré un poco todo, por supuesto. ¿Vale? Porque bueno, esto de la derivabilidad, pues ya haré alguno más con valor absoluto, con exponentes, cuando lleguemos a puntos críticos sobre todo. Pero bueno, quiero hoy también contaros la derivada de la función compuesta. Derivada de la función compuesta, ¿vale? A ver, mirar, bueno, todos sabéis ya lo que hemos hablado de la composición, ¿de acuerdo? Entonces, tú imagínate que tienes una función, atención, que tienes una función h de x que es f circulito g de x, o sea, que es la composición de f y g, ¿no? En concreto, que es f de g de x, ¿vale? Bueno, pues en tal caso, ¿vale? La derivada de la función h será f' de g de x por g' de x. Por cierto, esto es lo que se llama la regla de la cadena, por si no suena, ¿vale? De hecho, voy a poner por aquí. Esto es lo que en matemáticas se llama la regla de la cadena. Que a lo mejor a algunos suena del INSI también, esto es la regla de la cadena. Bueno, ojo, si, en fin, si en lugar de f circulito g tienen g circulito f, pues sería al revés, ¿vale? Pero me da igual, con esto es suficiente, ¿vale? Voy a poner así, por si acaso también. Imagínate que en lugar de ser f circulito g de x, la función h de x fuese g circulito f. ¿Vale? Entonces esto es g de f de x. Entonces en ese caso la derivada sería g' de f de x por f. En realidad he escrito lo mismo, porque no es exactamente lo mismo. Bueno, a lo que voy. ¿Esto para qué sirve? La derivada de la composición. Bueno, pues a ver. Sirve para muy poco, porque, mira, lo primero, aunque tú no lo sepas, siempre que derivamos, estamos aplicando esto de la regla de la cadena, siempre que derivamos. Entonces, esto a mí en realidad me sirve solamente, atención, mirar, para esta clase de ejercicios. Ejemplo, atento, mira. Escucha, imagina que te pasa esto, te dice, sea f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 3, ¿vale? Y g de x es e elevado a x menos 1 más elevado a x menos 1 más el logaritmo neperiano de x, ¿vale? Para poner un ejemplo. Y te dicen, ¿vale?
sea la función, atención, sea h de x igual a f de g de x, la composición, ¿de acuerdo? Y te dicen, atención, h es esto, y te piden, calcular cuánto vale h' en el 1. Entonces, a ver, señores, atentos, aquí hay dos posibilidades. Para calcular lo que vale la derivada de la función h en el punto 1, hay dos posibilidades. El método cromañónico y el método modernito, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Tú dirías, joder, pues vamos a calcular quién es h, luego derivamos h, ¿vale? O sea, fíjate, método cromañónico. Ya, bueno, pues si h es la composición de f y g, pues como yo os enseñé a calcular la composición, tú dirías, ¿quién sería la función h? Pues meto g dentro de f. Es decir, en cada x de f escribes todo g. O sea, te va a quedar aquí un chorizaco de Pamplona de cojones, ¿vale? Luego tú derivarías este chorizaco de Pamplona, que te va a quedar otro chorizaco graciosete, y ahora aquí, en la derivada de h, pues cambias la x por 1 y calculas h' de 1. Bueno, pues sí, eso es una posibilidad, ¿vale? Pero es una posibilidad arcaica, y además vas a perder un tiempo de la rehostia, porque la función h, que es la composición de f y g, te va a quedar un chorizo de la rehostia, porque es meter g dentro de f, es decir, en cada x de f hay que poner todo g. Te va a quedar un choricito graciosete, ¿vale? Que luego al final derivar es derivar, y no pasaría nada, pero es que hay un método más sencillo para calcular esto. Es decir, no tiene sentido que te pongas a calcular h, porque lo que te piden es la derivada de h. Entonces tú sabes, atención, tú sabes que como h de x es f de g de x, entonces la derivada es esto. Es decir, atento, la derivada h' en 1 sería f' de g de 1 por g' de 1, ¿entendéis? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues en lugar de calcular lo que vale h, ¿vale? Componer f y g, y luego derivar un pedazo de chorizaco, lo más sencillo es cojo y derivo f, que me queda 2x menos 2. Derivo g, que me queda e elevado a x menos 1 más 1 partido por x. Mirad qué rápido. Y ahora calculo g de 1. Pues a ver, aquí me voy a la función g y calculo g de 1, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale g de 1? Pues g de 1 vale, a ver, 1 menos 1 es 0, elevado a 0 es 1, no vale 1 es 0, g de 1 vale 1. Entonces ya sé que g de 1 vale 1. Por lo tanto, ahora, señores, mirad, calculo f' de 1 y g' de 1 y la multiplico. Entonces, a ver, ¿cuánto vale f' de 1? Me voy aquí a f', me queda 2 por 1 es 2, menos 2, 0. ¿Y cuánto vale g' de 1? Pues g' de 1 vale 2. Y ahora aquí lo que hay que hacer sería multiplicar 0 por 2, que en este caso pues es 0, ¿vale? Podría haber puesto otro, mirad, voy a poner aquí, que no quiero que quede 0. Pues queda un poco igual, porque quede lo que quede, pero voy a poner aquí un s, menos 5x, ¿vale? Entonces la derivada es 2x menos 5 y así f' en 1 vale pues menos 3. Ya está, si no vale 0. Nos quedaría menos 3 por 2, menos 6. Es decir, señores, esta formulita de la derivada de la composición yo la uso cuando me dan dos funciones f y g y luego me piden la derivada de una función h que es la composición. Pues en lugar de calcular quién es h y derivar h para luego sustituir la x en la derivada de h, es más rápido simplemente derivar f y g y aplicar la fórmula y calcular, en este caso, lo que vale g de 1, que ha coincidido que vale 1, bueno, y ahora ya sería f' de g de 1, que es 1, pues f' de 1 por g' de 1. Calculo esto, ¿vale? Se ve y es más rápido, ¿vale? ¿Ok? Mirad, otro ejemplo de esto, a ver, sería, por ejemplo, el ejercicio
Mira, el ejercicio 10, ¿vale? De vuestra hoja. Capullo, negro. El ejercicio 10 de vuestra hoja es parecido a esto que te acabo de decir, ¿vale? Te da dos funciones, f, que es logaritmo de 1 más x al cuadrado, y g, que es elevado a 2x más elevado a 3x. Elevado a 2x más elevado a 3x, ¿vale? Y él te dice que hay una función h de x que es f de g de x. Y hay una función v de x, bueno, voy por partes, h de x es f de g de x. Atento, ¿eh? Y te dice que h de x es f de g de x. Y te pide calcular, señores, te pide calcular h' de 0. Entonces, para calcular h' de 0, ¿vale? Te pide calcular h' de 0. Voy a ponerlo con otro color. Me pide calcular h' de 0. Entonces, para calcular h' de 0, voy a recordaros que si h de x es la composición, h' de x es f' de g de x por g' de x. Entonces, en lugar de componer, ¿vale? Lo que voy a hacer es aplicar esta formulita. Digo, vale, para aplicarla necesito tener calculadas las derivadas de f y de g. Entonces, f' de x es, como ya lo derivo, 2x partido de 1 más x al cuadrado. Y la derivada de g será 2 por e elevado a 2x más 3 por e elevado a 3x. Ahora, mirad, entonces, aplico la formulita. h' de 0 sería, cambio la x por 0 en la fórmula, f' de g de 0 por g' de 0. Entonces, lo primero vamos a calcular g de 0. Señores, mirad, me vengo aquí a g y calculo g de 0. Y g de 0 vale 2. ¿Vale? Y ahora ya entonces sería calcular f' de g de 0 vale 2, f' de 2 por g' de 0. Entonces ahora me voy a f' y calculo f' de 2. Señores, f' de 2 será 2 por 2, 4, 4 quintos. Y vamos a calcular también g' de 0. G' de 0 vale 5. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya para terminar, entonces será f' de 2, 4 quintos por g' de 0, que es 5, esto queda 4. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Vale? Y luego te decía también que supongas que hay una función v de x que es g de f de x. Entonces, la derivada de v de x, v' de x sería g' de f de x por f' de x. Y también te pedían, si no recuerdo mal, calcular v' de 0. ¿Veis? Ahí tenéis v, g de f de x, y te pedían calcular v' de 0. Entonces, para calcular v' de 0, me voy a la formulita y cambio la x por 0. Sería g' de f de 0 por f' de 0. Entonces ahora, voy a poner otro color, voy a calcular primero f de 0. Me voy aquí a la función f y calculo f de 0. Y f de 0 es 0. Por lo tanto, me tocaría calcular ahora g' de 0, porque f de 0 vale 0, por f' de 0. Entonces me voy aquí a las derivadas y mirar, el g' de 0 ya lo tengo calculado, pero voy a poner en verde porque es lo que estoy calculando ahora, g' de 0 es 5 y f' de 0 que vale 0. Entonces si se ve, f' de 0 vale 0. Por lo tanto me tocaría ahora aquí multiplicar 5 por 0 y esta derivada pues vale 0. ¿Vale? Entonces cuando te dan dos funciones f y g y te hablan de una función compuesta entre f y g y te piden la derivada de la composición, no tiene sentido, ¿vale? Pero si quieres luego comprueba en casa que te quedaría exactamente lo mismo si tú dices, bueno, voy a calcular quién es h de x. O sea, mete g dentro de f.
Deriva todo el chorizón y luego la derivada cambia la x por 0. Y vas a ver que te queda 4. Compruébalo y verás en casa. Si quieres hacer ese método más cromañónico, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuidado. Para esta reglita, la derivada de la composición está para esto, ¿vale? Para no tener que, precisamente, calcular la función compuesta, que te va a quedar, insisto, un chorizo graciosete, para luego derivar el chorizo graciosete y luego la derivada sustituir. Pues no, es más rápido aplicar esta formulita. Es más rápido aplicar esta formulita, ¿vale? Vale. Más. Perfecto. Más. Vale. Vamos a hacer... Vale. Mira, vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 8, que tiene que ver con esto de derivación, pero que tiene un punto así... Bueno, el 8. Atentos. Ejercicio 8. Dice, si f de x igual a 2 por el logaritmo neperiano. Bueno, voy a ir por partes. F de x es igual a 2 por el logaritmo neperiano. Ah, hay un cosita ahí que no me he fijado. 1 más g cuadrado de x al cuadrado. Conchete. 1 más g cuadrado de x al cuadrado, creo, ¿no? Confirmo. Sí. Dice, sabiendo que g de 1 y g' de 1 valen menos 1, sabiendo que datos g de 1 es igual a g' de 1 igual a menos 1, me piden calcular f' de 1. ¿Vale? Esto es lo que me piden calcular. ¿Correcto? Sí, vale. Bueno, vamos por partes. Lo primero, quiero comentaros una cosa de INSTI, que seguro que sabéis, pero bueno, recordatorio, ¿no? Mira, por ejemplo, seguro que habéis visto una vez esto, ¿no? El seno cuadrado de x. ¿Es esto igual, pregunto, interrogatorio, a esto? Pues no. El seno cuadrado de x es igual a el seno de x, todo ello al cuadrado. Que no es lo mismo que eso. O sea, no es lo mismo calcular el seno de 25 y luego lo que te queda al cuadrado que calcular el seno de 625, que al cuadrado. Son cosas distintas. ¿Vale? Entonces, cuidado con la nomenclatura. ¿Es esto logaritmo cuadrado de x igual a que logaritmo de x al cuadrado? No, tampoco. ¿Vale? Perdón. Sí. Lo que no es igual es... Perdón, a esto. Porque esto, logaritmo cuadrado de x, es esto, para acá. Entonces, esta nomenclatura del cuadrado aquí, encima de, por ejemplo, del seno tal, quiere decir que está todo elevado al cuadrado, ¿vale? Pero es muy habitual ponerlo por ahí, ¿vale? Que no es lo mismo que esto, cuando el cuadrado está dentro de, ¿vale? Entonces, no es lo mismo elevar todo al cuadrado que elevar solamente lo de dentro. Lo digo por este g cuadrado de x que hay ahí. Ese g cuadrado de x lo podríamos poner para que fuese más ilustrativo como g de x al cuadrado, ¿vale? Esto. Para que lo veáis mejor, o sea, esto de aquí es esto de aquí, ¿vale? Que no es, insisto, esto, ¿vale? Bueno, pues no confundamos el seno cuadrado de x con el seno de x al cuadrado, o el logaritmo cuadrado de x con el logaritmo de x al cuadrado, o g cuadrado de x, no lo confundamos con g de x al cuadrado, que son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, antes de seguir, voy a poner eso, ¿vale? Con esta nomenclatura, que yo creo que es más sencillo, es decir, para que se vea mejor, esto será ahí. Hostia. 2 por corchete, el logaritmo neperiano de 1 más, atención, g de x al cuadrado, ¿vale? Bueno, para que se vea mejor. Vale, y ahora, como me piden calcular f' de 1, pues a ver, lo primero será calcular f' de x. Entonces, esto lo que tiene de especial es que ahora, a la hora de derivar, hay por ahí como algo que desconocemos. No pasa nada, mira. ¿Yo aquí qué veo? Yo aquí veo un número por una mierda. La derivada de un número por una mierda es el número por la derivada de la mierda, ¿vale? Entonces el 2 ya, ¿vale? El 2 ni le arrastro. Y ahora, la derivada de esto, aquí yo veo un zurullo elevado al cuadrado.
la derivada de un zurullo al cuadrado será el 2 que baja multiplicando al zurullo elevado a 1 menos por la derivada del zurullo. Entonces, este 2 baja aquí, 2 por 2, 4. Y me queda 4 por todo el zurullo este. Elevado a 1 menos. A ver, 2 menos 1 es 1, pero en elevado a 1 es una jerarquía, pero y ahora por la derivada de lo de dentro. Y la derivada del logaritmo de una puta mierda es raya de fracción, abajo la puta mierda, y arriba la derivada de lo de abajo. La derivada de 1 es 0. Y la derivada de una mierda elevado a un número es 2 por la mierda elevado a 1 menos, que no lo pongo elevado a 1, por la derivada de la mierda. Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es que g de x actúa pues eso como una mierda, como cuando yo os pongo la derivación y digo, oye, ¿cuánto vale la derivada de f elevado a 2? Pues vale 2 por f elevado a 1 por f'. Pues igual, la derivada de g al cuadrado, 2 por g elevado a 1 por g', ya está. Es arrastrar esa g desconocida derivándola con las reglas de derivación, ¿de acuerdo? Esto es lo único raro que tiene este ejercicio. Y ahora, una vez que tú has calculado la derivada, f' de x, pues vamos a calcular cuánto vale f' de 1. Es decir, me voy a la derivada y cambio la x por 1. Entonces me quedaría 4 por corchete el logaritmo neperiano de 1 más g de 1 al cuadrado por 2 por g de 1 por g' de 1 partido de 1 más g de 1 al cuadrado. Y claro, ahora para hacer este cálculo, ¿qué necesitamos saber? Pues lo que vale g de 1, que me lo dan, y lo que vale g' de 1, que me lo dan. Ojo, no, de eso me quedará 4 por el logaritmo neperiano de 1 más g de 1, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1 al cuadrado por 2 por menos 1 por menos 1. Estoy sustituyendo g de 1 y g' de 1 por lo que valen, que es menos 1. Y esto me queda 4 por el logaritmo de 2, si no me equivoco. 4 por el logaritmo de 2. Pues bueno, pues vale. Vale. Pues a ver. ¿Qué más tengo previsto hacer hoy? Vamos a ver. 18 finiquitado, insisto, ¿qué tiene este de raro, Tony? Nada, simplemente que te da una función expresada en términos de otra función g. Entonces, cuando derivas, pues esta g, pues tienes que derivarla pues, con las reglas de derivación. La derivada de una mierda elevada a un número es el número por la mierda elevado a 1 menos por la derivada de la mierda, tenéis aquí. Y ya está. Y luego, pues bueno, desde luego, si quieren calcular esto, tienen que darte algún dato. Y te daban este dato de g de 1, g' en 1, que es realmente lo que nos hace falta, g de 1 y g' en 1, ¿vale? Vale, a ver. Perfecto, pues, ¿cómo va el tiempo? Muy bien. Venga, pues mirad, voy a empezar hoy, ¿vale? Vamos a avanzar y voy a contaros algo que seguro que sí es novedoso para todos, ¿vale? Cuidado, muy importante que cuando vayas ahora a cuando vayas, atención, a ver esta parte del vídeo, si no has todavía repasado las derivadas normales y corrientes, ¿vale? Y no las llevas todavía del todo bien, es mejor que aquí hagas una pausa en el vídeo, lo pares, cierres la sesión de la aplicación, te salgas, te pongas a repasar derivadas normales y cuando ya, digamos, las lleves medio decentes, vengas a aprender lo que es la derivación implícita, ¿vale? Mirar, cuando tú tienes una función, ¿vale? Atención, mirar. Una función f de x igual a, yo qué sé, elevado a x al cuadrado menos 1 más x más 2, ¿vale? Bueno, pues tú te dicen, oye, calcula la derivada. Y tú haces, pues f' es lo que sea, ¿no?
Y ya sabéis que en realidad a esta función la había podido llamar y, en lugar de f de x, la había podido llamar y por lo tanto aquí lo que he calculado es y', ¿vale? La nomenclatura que no os lleve a la confusión, ¿vale? Entonces, fíjate, atención, ¿vale? Esto, señores, es una ecuación con dos variables, bueno, con variables, miento, con dos letras, la y y la x, ¿vale? X hace el papel de variable e y hace el papel de la función, ¿vale? Voy a darle con rigurosidad. Entonces, una ecuación con y con x es una función de instituto, una función con y con x, una ecuación, perdón, con y con x es una función de instinct, ¿veis? Una ecuación con y con x. Bueno, pero fijaros, vale, mirad, ¿qué similitud hay entre esto y esto? ¿Qué similitud hay entre estas dos mierdecillas? Mira, pues ambas son ecuaciones, ¿lo veis? Ecuaciones. En ambas tengo y x, y x. Esas serían, digamos, las similitudes. Tanto esto como esto son ecuaciones con y con x. Ecuaciones con y con x. La diferencia, te la digo, clarísima. Aquí hay una única y que está despejada. Aquí, ¿vale? Hay varias y y no podríamos despejar y aunque lo intentásemos. Bueno, pues mirad, esto es lo que en matemáticas se llama una función definida de forma explícita, porque y es igual a esto, la función es exactamente esto. Esto es lo que en matemáticas se llama una función definida de forma implícita, ¿vale? O sea, decir, sí, sé que y es una función que a saber qué función es, ¿vale? Te llevará cosas con x y demás, en fin, diferentes mierdas, pero no puedo saber exactamente quién es la función porque no tengo la y despejada, ni lo puedo despejar, ¿vale? O sea, si quieres intentar en casa despejar de esta ecuación la y, pues bueno, así te entretienes una tarde, ¿no? Una tarde que no has quedado con tus colegas, entretente intentando despejar esta ecuación, ¿vale? La y, no vas a poder, me te lo adelanto. Bueno, pues cuando tú calculas hasta ahora todas las derivadas que hemos estado calculando son derivadas de funciones explícitas. Y es igual a esto, pues y' será igual a esto. Pero en esta clase de funciones implícitas también te pueden pedir calcular y', ¿vale? Y esto es lo que se llama, claro, derivación implícita, porque para calcular y' en una ecuación como esta hay una metodología un pelín diferente de calcular y' en una ecuación como esta, donde y está despejada y la derivada se calcula pues al estilo clásico. Aquí, ¿vale? Para calcular y', pues hay que hacer, bueno, alguna otra cosita, ahora te enseño. Entonces, esto es lo que se llama en matemáticas derivación implícita y esto de aquí, derivación explícita. Repito, la que hemos estado haciendo estos días, aunque tú no supieses el nombre, es derivación explícita, ¿vale? Bien, entonces, a ver, esto de la derivación implícita, ¿cómo va? Pues mira, va de la siguiente forma. A ver, te pongo un ejemplo de la hojita. Vale, este por ejemplo, ¿vale? Mirad, x al cubo más y al cubo igual a 2xy. X al cubo más y al cubo igual a 2x, ejercicio 13. ¿Vale? Para explicarte esto, mejor un ejemplito. En este caso es el ejercicio 13 y me ponía x al cubo más y al cubo es igual a 2x. Entonces, a ver, insisto, la diferencia entre esto igual a x al cubo menos x más 2 y esto. Aquí la y está despejada, aquí no, ¿vale? Es verdad que aquí podemos hacer algún intento de despejarla, pero ni lo intentes, ¿vale? Entonces, esto es una función explícita y esto de aquí una función implícita. Y lo que te van a pedir es calcular y', ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la derivada en una cosa como esta? Bueno, pues a ver, mirad. Para hacer bien derivación implícita, ¿vale? Para hacer bien derivación implícita, ¿vale? Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero,
hay que saberse muy bien las reglas de derivación normales y corrientes. O sea, el que no sabe, por eso, el que no sabe derivar al estilo clásico, que es el explícito, tiene muy complicado aprender a derivar de forma implícita, ¿vale? Porque para poder derivar de forma implícita, tienes que saber derivar de forma explícita muy bien. Y luego lo segundo, ¿vale? Mirar, cuando vayamos a derivar, aquí, vamos a derivar toda la ecuación. Y no hay que confundir y con x. Es decir, y es una puta mierda. X es la x de siempre. Es decir, ¿cuánto vale la derivada? Mirad, ¿cuánto vale la derivada de x al cubo? Pues la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Y cuánto vale la derivada de f al cubo? Es 3 por f al cuadrado por f'. Recordar las reglas de derivación. ¿Cuánto vale la derivada de e elevado a x? Pues e elevado a x. ¿Y la derivada de e elevado a f? E elevado a f por f'. Bueno, pues para derivar de forma implícita tienes que tener muy claro que y es una función. Y tienes, cuando derivemos y, es decir, la derivada de i al cubo, que será 3 por i al cuadrado por i'. Porque y es una función. La derivada de e elevado a i será e elevado a i por i', porque y es una función. La derivada del logaritmo de i será i' partido por i, porque y es una función. Y esta es la clave. No confundir x con y. Cuando vayamos a derivar esta mierda, ¿vale? Tendremos que tener cuidado de que y es una función, ¿vale? Entonces, mira, el tío te pide, calcúlame la derivada de y, calcula y', que al final te pide lo mismo, la derivada de la función, y'. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mirad, pues lo que vamos a hacer es derivar toda la expresión, la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, más la derivada de y al cubo, 3y al cuadrado. Y ahora, cuidado, 3y al cuadrado por y', y esta es la clave, ¿vale? Porque y es una función. ¿Vale? La derivada de x al cubo es x al cuadrado, y la derivada de una mierda elevado a 3 es 3 por la mierda elevado a 2 por la derivada de la mierda. Esta es la clave. ¿Vale? Igual. Y ahora aquí hay un producto. 2x por y. Entonces será lo primero derivado por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por y la derivada de y'. Ojalá la conociéramos, eso es lo que estamos buscando. ¿Vale? Esto es derivación implícita y tiene un puntito extra de dificultad. ¿Vale? Una vez que tú has hecho la derivada, ahora ya puedes, si quieres de aquí, despejar y'. ¿Cómo despejamos y'? Pues lo que tiene y' lo paso para la izquierda, lo que no tiene y' para la derecha. Saco factor común a y' en el lado izquierdo, y despejo y'. Vale, ¿veis? Así es como se calcula la y' cuando tienes una función definida de forma implícita, ¿vale? Entonces, luego, mirar, antes de que nos vayamos, resalto otra diferencia. En una función, ¿vale? Normal y corriente, en plan f de x igual a x al cuadrado menos x más 5, f' de x será 2x menos 1, y mirar, si a ti en una función normal te piden calcular la derivada, te van a pedir calcular la derivada y te van a dar la coordenada x nada más. En derivación implícita, si tú quieres que calcules ahora la derivada en un punto, ¿vale? Te tienen que dar tanto la coordenada x como la coordenada y, ¿lo veis? Tendrían que decir, calcula la y' en el punto 7, 4. Y tienen que darte no solamente la coordenada x, tienen que darte la coordenada x y la coordenada y. ¿Vale? Se aprecia aquí, para calcular y', en derivación implícita necesitas conocer tanto la x como la y. En la derivación normal, para calcular la derivada solo necesitamos la coordenada x. Oye, calcúlame f' en el x7, f' en el x2. Y eso es lo que ha hecho toda la vida el señor, calcular la derivada en el x igual a algo. Sin embargo, en derivación implícita tendrán que darte, ¿vale? De hecho, aquí creo que pedían, si no me ha parecido ver mal, te pedían calcular y' en el punto 1, 1. Entonces sería, simplemente ahora aquí cambiamos la y y la x por 1, ¿vale? Te quedaría 2 por 1 menos 3 por 1 al cuadrado, partido de 3 por 1 al cuadrado menos 2 por 1, ¿vale? Lo que quede. Esto es menos 1, si no me equivoco. Era el punto 1, 1, ¿no?
Sí, ¿lo veis? ¿Vale? Bueno, a partir de aquí seguiremos el próximo día, ¿vale? Con la derivación implícita, pero cuidadito, repasa bien la derivación normal, porque si no llevas bien las derivadas normales, dudo mucho de que puedas hacer bien la derivación implícita, ¿vale? Que tiene un punto extra. ¿Ok? Bueno, chicos, pues nada, nos vemos virtualmente en el siguiente vídeo y espero veros en la clase de dudas porque el parcial se acerca, ¿vale? Venga, chao, que vaya todo bien, saludos.